Yo, bueno, buenos días, yo soy el doctor Gonzalo Farías, soy neurólogo del Departamento de Neurología y Neurocirugía Norte y del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Hoy les voy a hacer una clase respecto a la fisiopatología de las enfermedades neurodegenerativas. Esta es una clase general sobre aspectos fisiopatológicos que son compartidos por múltiples enfermedades. Ahora, lo interesante de esto es ver las distintas teorías, o más que teorías, en realidad las distintas evidencias que hay respecto a los procesos que ocurren y que van generando la neurodegeneración en estas enfermedades. La verdad que hay múltiples procesos que yo los he agrupado como desde lo más pequeño, lo más micro, que hablaríamos sobre proteínas, hasta lo más grande, como el compromiso excitotóxico, el estrés oxidativo, finalmente fenómenos inflamatorios, que ya son a nivel un poquito más macro, y finalmente hacia factores de riesgo adquiridos. Respecto a las enfermedades neurodegenerativas, ellas son interesantes porque comparten múltiples mecanismos fisiopatológicos. A la base de ellas, en la inmensa mayoría vamos a encontrar que hay algún tipo de proteína que se está acumulando y que esa proteína está formando algún tipo de agregado. Por lo tanto, estas enfermedades muchas veces han sido caracterizadas como proteinopatías o enfermedades por agregación de proteínas. Y de hecho no son tanto las proteínas gigantes, que las grandes las que dan problemas, sino que muchas veces los pequeños agregados de decámeros, octámeros, en el fondo pequeños agregados de cantidades pequeñas de proteínas, los que son más pequeños en realidad, y por lo tanto pueden migrar y ir a dar ocasionar problemas, porque se van a incluir a zonas como por ejemplo la hendidura sináptica, pueden interferir dentro de la membrana plasmática, o viajar hacia organelos como por ejemplo la mitocondria, donde generan algunos problemas como desbalance energético o pérdidas, por ejemplo, de gradientes de iones. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo estas proteínas son importantes para las enfermedades neurodegenerativas. En primer lugar, respecto a este mismo concepto de proteinopatías, podemos ver que las proteínas cuando se agregan, las proteínas son las mismas proteínas que tenemos todos en nuestro cerebro, pero cuando las proteínas empiezan a tener fenómenos de degradación, de pérdida de función, muchas veces van a adquirir conformaciones tridimensionales, sobre todo en conformación de hoja beta, que la hoja beta, que ustedes se acordarán, es un plegamiento muy compacto que dificulta que la proteína pueda ser destruida y reciclada. Ahora, los grandes polímeros de proteínas van a unirse unos con otros y van a generar lo que se conoce como cuerpos de inclusión. ¿Ya? Estos cuerpos de inclusión pueden ser fuentes de oligómeros tóxicos o a su vez secuestrar oligómeros. Por otro lado, la translocación de las proteínas hacia las mitocondrias va a generar un daño que produce o prolonga los fenómenos neurodegenerativos. Y al irse traslocando estas proteínas e irse moviendo, por ejemplo, hacia la hendidura sináptica, van a producir disfunción de la sinapsis, van a afectar las balsas lipídicas, como ya les había comentado, y se van a formar también intermediarios entre oligómeros y fibra que pueden formar poros, ¿ya? Estos poros finalmente generan desbalances en los gradientes de electrolitos que hay dentro de las membranas y también pueden generar, por ejemplo, que entre calcio, que es una señal de muerte celular cuando es en exceso. Por otro lado, las mismas proteínas también tienen fenómenos tipo prión, de los cuales vamos a hablar, pero que ya se han identificado, por ejemplo, las proteínas alfa-sinucleína, proteína tau y proteína beta-amiloide. Ahora, solamente para recordar, ustedes saben que las proteínas son generadas, se van traduciendo desde en el fondo del RNA, va pasando por los ribosomas y va generándose la proteína. Estos fenómenos en que la proteína se va formando y dan lugar a una proteína lineal que prácticamente mientras se está formando, mientras se va generando, ya se va plegando. Muchas veces con ayuda de proteínas llamadas chaperonas, que son las que ayudan a que la proteína tome una conformación tridimensional adecuada. Ahora, esta proteína funcional requiere tener una secuencia adecuada, modificaciones posttraduccionales, como por ejemplo fosforilaciones, glicaciones, que deben ser de la cuantía y en los lugares necesarios. Y finalmente muchas veces tiene que formar dímeros o tetrámeros para cumplir su función. Una vez que la proteína ha ido cumpliendo su función, va sufriendo procesos de degeneración y degradación. Y la proteína finalmente puede perder su plegamiento adecuado,
o desde el principio va a haber sido, no haberse formado bien y haber quedado mal plegada, y entonces va a ir hacia estructuras llamadas proteosomas, los cuales la degradan hacia estructuras más pequeñas, hacia aminoácidos que eventualmente pueden pasar a formar otras nuevas proteínas. Sin embargo, estos mecanismos de reciclaje celular van fallando con el tiempo. Y cuando hay mucha acumulación de proteínas mal plegadas, en el fondo se ven sobrepasados. Sobre todo, por ejemplo, cuando yo les hablaba que cuando la proteína va tomando esta estructura hoja beta, se hace más difícil que el proteasoma pueda degradarla. Entonces se van generando agregados de proteína. Y estos agregados, yo les hablaba de que sobre todo los oligómeros, o sea, los agregados pequeños, pueden tener efectos citotóxicos. Ahora, las proteínas, todo esto tiene cierta estequiometría, en que en el fondo hay un equilibrio entre lo que es la proteína monomérica o dimérica, en realidad la proteína funcional, el oligómero, el agregado pequeño de proteínas, que ya empieza a ser tóxico y podría ser el más tóxico, digamos, y eventualmente un equilibrio hacia el macroagregado de proteínas. ¿Ya? Estos macroagregados que contienen mucha proteína, muchas veces en el fondo actúan como especies de basureros donde se va acumulando la proteína agregada, y en realidad, ustedes, como se hace hincapié en el dibujo de acá, los gradientes energéticos apoyan el paso hacia el oligómero y eventualmente hacia el macroagregado. Entonces, esto ha generado una duda desde hace muchos años respecto a si el macroagregado es malo o no tanto, porque en el fondo el gran agregado de proteínas finalmente lo que hace es que secuestra el oligómero tóxico. Sin embargo, aunque el gradiente de energía privilegie la formación del agregado grande, también hay cierto grado de equilibrio en que igual siguen liberándose pequeños oligómeros, y en el fondo estos oligómeros son los que van produciendo más problemas, digamos. Ahora, ya como sea, finalmente el macroagregado es lo que nosotros estamos viendo, y eventualmente la neuropatología es lo que se ha visto, es lo que vio el doctor Alzheimer cuando estudió a su paciente, ya en el 1907. Entonces, entonces estos macroagregados hoy en día sirven como marcadores de la enfermedad, son en el fondo el sello distintivo de las distintas enfermedades neurodegenerativas, y son lo que uno puede ver por el microscopio. Y en el fondo, si vamos a tomar como la enfermedad de Alzheimer como un ejemplo de enfermedad neurodegenerativa, podemos ver un cerebro que sufre fenómenos neurodegenerativos en los cuales se va atrofiando, va produciéndose el cerebro se va empezando a arrugar, pierde estructuras neuronales, ¿no es cierto? Y este tipo de neurodegeneración va a tener áreas preferentes, y esas son específicas para distintas enfermedades, relativamente específicas. En la enfermedad de Alzheimer, la descripción clásica habla de que los problemas empiezan en el hipocampo, en la zona y en la zona entorrinal, y tienen que ver y generan fallas de memoria, pero finalmente las alteraciones van avanzando y van subiendo por el cerebro y van generando problemas, y por ejemplo pueden ir afectando el lenguaje y eventualmente otras funciones como funciones del lóbulo parietal, frontal, y eso altera, por ejemplo, aquí ponen hincapié en el juicio o hay alteraciones disejecutivas en los pacientes. Finalmente son enfermedades que, si bien inician en una zona del cerebro, se van extendiendo hacia el resto del cerebro, por fenómenos donde podría estar implicado mucho las mecánicas del tipo prión, de los cuales vamos a hablar. Ahora, como les decía yo, uno cuando corta el cerebro y mira lo que hay en su interior, puede ver los macroagregados de proteína. Y para la enfermedad de Alzheimer, el macroagregado se vendría a ser la placa senil, en la cual es rica en beta-amiloide, ¿ya? Donde está mucho de la proteína beta-amiloide. Y por otro lado, existen otros agregados que son de proteína tau. La proteína tau es intracelular, entonces la neurona cuando va muriendo la neurona, queda en el fondo un agregado que hace como una especie de molde de neurona, y por eso los agregados de tau se ven como una forma mantienen un poco la forma de neurona, y por eso se ven casi como un esqueleto, una especie de momia de neurona, ¿ya? Mientras las placas seniles, que son en el fondo beta-amiloide que se libera sobre todo si es extracelular, se van a ver en la zona extracelular, ¿ya? Ahora, nuestros clásicos villanos, por lo menos para la enfermedad de Alzheimer, son el beta-amiloide y la proteína tau. El beta-amiloide es una proteína que en realidad no puede ser tan mala porque todos la tenemos y está conservada evolutivamente. Pero es una proteína, viene de una proteína que se llama precursor del amiloide, que está inserto en la membrana plasmática, y hay complejos enzimáticos, que son los conocidos como beta, gamma y alfa secretasa, que la van a degradar. Entonces, cuando la proteína beta-amiloide es degradada por una vía amiloidogénica, en la cual interfieren la beta y la gamma secretasa, se genera
este péptido beta-amiloide, que puede tener distintos largos, 40, 42, ¿ya? Aminoácidos de largo, entonces, y este péptido es el que finalmente se va a agregar en las placas seniles. Por otro lado, en condiciones no patológicas, esta misma proteína que está presente en todos los cerebros, como ya les dije, es cortada en otras zonas por la alfa secretasa y luego por la misma gamma secretasa, ¿ya? Que actúa en ambas vías, en la amiloidogénica y la no amiloidogénica, y se va a generar péptidos de distinto tamaño que no son tóxicos o que no son dañinos. Entonces, para resumir, dependiendo si el corte inicial es dado por la beta o la alfa secretasa, la vía se va a seguir una vía no amiloidogénica o una vía amiloidogénica, y cuando después ya se corta por la gamma secretasa en ambos casos, se va a generar, en el caso de la vía amiloidogénica, se va a generar un péptido amiloide que puede eventualmente agregarse formando oligómeros, hojas beta, como ya les decía, y finalmente fibrillas y placas amiloides, que son las que se pueden ver en el cerebro, ¿ya? Mientras que la vía no amiloidogénica da este APP o este péptido precursor de amiloide soluble y residuos que en el fondo no son tóxicos y que eventualmente tendrían funciones fisiológicas. Una de las más importantes, al parecer, el beta amiloide tiene mucho que ver con una especie de respuesta inflamatoria inmune del cerebro y que sería hasta cierto punto protectora. Por lo tanto, es un poquito controversial el hecho de si uno sacando el beta amiloide o neutralizándolo podría eventualmente prevenir la enfermedad de Alzheimer. De hecho, las terapias con vacunas hasta que se han ensayado hasta este año, digamos, contra beta amiloide, no han tenido resultados exitosos. De hecho, han logrado limpiar amiloide del cerebro, pero no han logrado mejorar cognitivamente a los pacientes. Así que en realidad han sido un fracaso desde ese punto de vista. Por otro lado, la proteína tau es una proteína que está unida a los microtúbulos y que los estabiliza. Ustedes recordarán que los microtúbulos son una especie de esqueleto de las neuronas por donde van migrando las vesículas que llevan los neurotransmisores y distintas sustancias que tienen que ir desde el soma al axón y viceversa. Bueno, la proteína tau se une a los microtúbulos que están formados por unidades de tubulina y los estabiliza y permite que en el fondo que no se desarmen, no se desagreguen. Ahora, esto tiene que tener cierto equilibrio porque tampoco es bueno que la estructura de la neurona sea rígida. De hecho, hay cierto equilibrio en que la proteína tau se fosforila y cumple su acción y se va liberando en cierto equilibrio, liberando y uniendo el microtúbulo para mantener una cierta dinámica tubular. Sin embargo, cuando la proteína tau se hiperfosforila, ¿ya? Y finalmente sufre algunas modificaciones posttrauccionales. Por ejemplo, si hiperfosforila la proteína tau, se corta, se agrega, esta proteína tau puede soltarse de los microtúbulos pierden su estructura y entonces es como que le sacáramos el esqueleto a la neurona. Y eso genera los problemas, ¿ya? Generando una vía patológica. Ahora, un tercer villano que ya no es típico característico de la enfermedad de Alzheimer corresponde a la alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína es una proteína que también está presente en las neuronas y en el cerebro de todas las personas. Es una proteína que tiene múltiples funciones interactuando en membrana plasmática, interactuando con mitocondrias, por ejemplo, e incluso tiene que ver con el tema de la reparación del DNA. Entonces, hay varias funciones que aún no las conocemos todas. Pero lo cierto es que la sinucleína, cuando puede empezar a tener este mal plegamiento, puede ser sufrir modificaciones posttraduccionales, sufrir un mal plegamiento, formar oligómeros, protofibrillas y eventualmente fibrillas. Y esas fibrillas van a formar parte de una estructura que eventualmente se conoce como cuerpos de Levy, que pueden ser vistos a la microscopía en los que son conocidos como la enfermedad de Parkinson y en otros tipos de alfa-sinucleinopatías, ¿ya? De las cuales vamos a hablar de inmediato. Ahora, como decía, la sinucleína es la proteína característica de la enfermedad de Parkinson, pero otras alfa-sinucleinopatías en las cuales vemos estos cuerpos de Levy o agregados de sinucleína incluyen la demencia por cuerpos de Levy, ¿ya? Y la atrofia multisistémica, que es otro tipo de enfermedad que tiene compromisos neurológicos varios, con varias variantes, que en algunos de los cuales hay más compromiso tipo parkinsoniano, más cerebeloso o más alteración autonómica. Bueno, pero todas estas en el fondo son enfermedades en las cuales se agrega la sinucleína y por lo tanto se les conoce como sinucleinopatías.
Ahora, una cosa interesante de la sinucleína es que es una proteína donde se ha demostrado mucho fenómenos tipo prión. ¿Qué es el fenómeno prión? Bueno, ustedes recordarán el tema de la enfermedad de las vacas locas y la encefalopatía espongiformes que en el ser humano toman la forma de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Que todos tenemos una proteína y la proteína en realidad, que es la proteína prión para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, es una proteína que no tiene mutaciones, o sea, no está mutada, sino que tiene una estructura que es su estructura normal, que en este momento se ve como rosadita o naranja en el fondo. Sin embargo, esta proteína, sin necesariamente tener mutaciones, pero sencillamente modificándose su estructura, puede adquirir una forma infecciosa, mal plegada, que tiende a agregarse, que es la que está aquí representada como azul. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que esta proteína, como todos tenemos la proteína y la proteína está presente en todas las neuronas, finalmente cuando hay una célula infectada con proteína mal plegada, que es tóxica y empieza a agregarse, esta misma proteína actúa como chaperona, viaja a través de vesículas, por ejemplo, o por interacción célula-célula, y al entrar en contacto con la proteína sana, en una célula sana, actúa como chaperona y hace que se mal pliegue la proteína sana. Y por lo tanto, el mal plegamiento se va extendiendo hacia otras células y esto permite que la patología vaya avanzando de célula en célula, como infectando a las células, sin que haya una proteína mutante, sino que solamente una proteína mal plegada. Ya. Ahora, esto está demostrado y se considera como un efecto infeccioso en la encefalopatía espongiforme. Por eso estaba todo este temor del consumo de carne contaminada que podría haber tenido un efecto infeccioso para la enfermedad, para la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Sin embargo, para otras proteinopatías, estos fenómenos en que la proteína alterada actúa como chaperona, induciendo el mal plegamiento de la proteína normal, también se dan. Y si bien pueden no generar infección, o sea, no es que la enfermedad de Alzheimer se transmita de persona a persona, pueden hacer que la enfermedad se extienda, o sea, pueden explicar, al menos en parte, cómo la enfermedad va pasando de unas neuronas, por ejemplo, inicialmente ubicadas en el hipocampo, vaya avanzando por el cerebro y vaya extendiéndose hacia otras áreas del cerebro. Entonces, para la enfermedad de Parkinson, lo que hay evidencia del comportamiento de tipo prión de la sinucleína tiene que ver con el hecho de que las personas que tienen enfermedad de Parkinson, cuando han fallecido en distintas etapas de la enfermedad, van mostrando que la enfermedad pareciera iniciar, o la alteración de sinucleína parece iniciar el sistema nervioso más bien periférico. Así se han encontrado alteraciones de la sinucleína en los plexos del intestino, Meissner-Auerbach. Entonces, y que en el fondo estas alteraciones de la sinucleína iniciarían en el intestino, donde en el fondo uno está expuesto al medio exterior, llámese pesticidas, sustancias neurotóxicas u otros. Entonces, ahí se hace el primer contacto con estas sustancias que tienen cierto efecto neurotóxico, la sinucleína empieza a mal plegarse y este mal plegamiento va avanzando en forma centrípeta por el nervio vago, por ejemplo, y va llegando hacia el encéfalo. Y por lo tanto, la patología tiene una característica que es ascendente. ¿Ya? Esto también podría ingresar, por ejemplo, por el epitelio olfatorio y ir avanzando desde la base del cerebro hacia arriba, que es algo que se ha descrito para la enfermedad de Parkinson. Y entonces la teoría de cómo va avanzando la enfermedad dice que inicia en el intestino y por eso los pacientes con enfermedad de Parkinson, antes de presentar los síntomas de Parkinson, tienen constipación y alteraciones intestinales y la enfermedad va subiendo y va llegando al troncoencéfalo y eventualmente va subiendo hacia comprometer todo el resto del cerebro en formas avanzadas de enfermedad. Ahora, toda esta lógica de cómo las proteínas se van agregando primero y se van extendiendo la agregación y va avanzando el cerebro, ha dado el origen a la lógica de que si uno puede marcar cómo va apareciendo una proteína, en este caso, por ejemplo, aparece primero el beta-amiloide, esto podría avisar que se está en riesgo de tener la enfermedad, en este caso, pues ya que estamos hablando de amiloide, estaríamos hablando de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, primero hay agregación de amiloide, esto se asocia posteriormente a disfunción sináptica, después se empieza a agregar otra proteína que es la tau, y si tú no tienes amiloide y tau agregada, después viene neurodegeneración, con pérdida de estructura cerebral, y finalmente el compromiso sintomático con deterioro cognitivo y demencia. ¿Ya? Entonces, esta forma clínica clásica es lo que uno ha visto que está instalado en los modelos. Sin embargo, por lo menos la enfermedad de Alzheimer, y en realidad la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas son patologías que son heterogéneas, y hay cuadros mixtos donde en el fondo
existe más de una proteína interactuando y por otro lado no siempre se sigue este orden preestablecido de cómo se van alterando las proteínas y los tiempos en que van prediciendo cómo va apareciendo la enfermedad. Por ejemplo, si uno toma cerebros de pacientes sanos con deterioro cognitivo leve, o sea, pre-Alzheimer, podríamos decirlo, y pacientes con enfermedad de Alzheimer probable, vamos a ver que los cerebros de los pacientes cuando han fallecido muestran que los pacientes sin problemas cognitivos, habían varios que tenían cerebros sanos, pero muchos tenían patología vascular o tipo Alzheimer que aún no era sintomática. Estos porcentajes de pacientes con patología van con alteraciones neuropatológicas, perdón, no con síntomas, no necesariamente con síntomas en todos los casos, pero con alteraciones neuropatológicas, van aumentando si es que van apareciendo los síntomas. Así, los pacientes con deterioro cognitivo leve tienen mucha mayor frecuencia de patología tipo Alzheimer, vascular y patología mixta. Y los pacientes con demencia probable y probable demencia tipo Alzheimer tienen porcentajes de enfermedad de Alzheimer, pero la mayoría tienen patologías mixtas, con demencia vascular asociada a Alzheimer, demencia tipo Alzheimer más vascular, más otros tipos de demencia. Entonces, la aparición de alteraciones neuropatológicas no necesariamente se correlaciona con que haya síntomas clínicos y puede empezar desde mucho antes de la clínica. Hay pacientes que fallecen con un cerebro muy alterado, que no han tenido cuadros clínicos, y pacientes que nosotros clasificamos como una enfermedad particular, como por ejemplo el Alzheimer, que en realidad no tienen solo Alzheimer, o definitivamente no son Alzheimer, son otras formas de demencia que fueron fenocopias o imitaron el fenotipo de la enfermedad que nosotros estamos sospechando. Para poner otro ejemplo, estos son pacientes con buen rendimiento cognitivo, bajo rendimiento cognitivo y con demencia inicial y tardía. Y cada rayita es un paciente, entonces vemos que en los pacientes con alto rendimiento cognitivo, muchos de ellos ya tienen alteraciones de tipo Alzheimer, pero algunos en la misma rayita van teniendo tipo Alzheimer, tipo microvascular, e incluso algunos Alzheimer vascular y tipo Levy. Entonces pueden mezclarse y van aumentando el porcentaje de pacientes con alteración en el cerebral y con alteración mixta va aumentando conforme va pasando el tiempo y conforme van avanzando la clínica de los pacientes. Pero pacientes sin ninguna clínica ya pueden tener alteración de una o más proteínas. Y entonces hoy en día se reconoce que probablemente los pacientes tengan, que haya una interacción, que se pueden dar varias proteínas alteradas, beta-amiloide, tau, demencia, sinucleína, que pueden dar, en algunos pacientes pueden tener patologías más puras, que serían los que están en estas zonas que son de un puro color, pero otros pacientes tienen patologías más mixtas, donde las distintas proteínas interactúan una con otra. Ahora, desde el punto de vista de la medición de marcadores, o sea, de detectar estas proteínas en pacientes vivos, hoy en día con técnicas de medicina nuclear en el cual se marca, se pone un marcador en la sangre, se une una proteína y hace una marca y uno la puede ver por imágenes. Entonces, hoy en día hay muchas tecnologías de biomarcadores que están en desarrollo, con la promesa de que van a predecir la enfermedad y van a hacer un diagnóstico más específico. Pero podemos ver que, por ejemplo, muchos pacientes van a tener cambios tipo Alzheimer, o sea, tipos amiloide, otros van a tener tau, otros van a tener mezcla, otros van a tener alteraciones tipo neurodegenerativas, y esto está dentro de la base de hablar de sumar amiloide más tau más neurodegeneración como diagnóstico de neuropatología de Alzheimer. Pero la clínica puede estar o no presente, que es lo que está puesto ahí como este círculo verde. ¿Ya? Y para complicar más la cosa, estos mismos pacientes que pueden tener amiloide, tau y neurodegeneración en el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, pueden además tener patología de tipo vascular y otras proteínas agregadas. Entonces los pacientes son complejos y por lo tanto un solo marcador, por ejemplo, si yo mido solamente amiloide, no necesariamente estoy haciendo un diagnóstico acabado y el último diagnóstico de la enfermedad que presenta el paciente. Ahora, en forma mucho más resumida, les voy a contar un poco de los otros mecanismos que incluyen la excitotoxicidad. La excitotoxicidad es un mecanismo planteado hace mucho tiempo, un fenómeno que se da, por ejemplo, en accidentes vasculares, en epilepsia, pero también influye en enfermedades neurodegenerativas. ¿Y a qué se refiere? Que nosotros tenemos receptores de glutamato, ¿no es cierto?, que son de varios tipos. Tenemos los tipos ionotrópicos y los metabotrópicos, que están dibujados aquí, ¿no es cierto? Y dentro de los ionotrópicos hay unos que se llaman los tipos NMDA. ¿Por qué son importantes los tipos NMDA en neurodegeneración? Porque son receptores de glutamato que cuando son hiperactivados, aparte de dejar pasar sodio y potasio, dejan pasar calcio. Entonces, cuando están hiperactivados, y ahí estamos hablando de la excitotoxicidad, o sea, sobreexcitación, dejan pasar mucho calcio.
Y ese calcio, cuando es en exceso, porque el calcio en dosis adecuadas es una señal celular normal, y de hecho normalmente las células hacen señales con pics de calcio transitorios y mesurados, pero cuando el calcio aumenta mucho, actúa como una señal de que las mitocondrias deben activarse y de que en el fondo la neurona debe sufrir procesos de apoptosis y muerte celular. Entonces, la hiperactivación de los canales NMDA permite entrar demasiado calcio y genera fenómenos neurotóxicos. Esto también lo podemos ver desde otra manera. Las mismas proteínas beta amiloides de las cuales hablaba antes pueden ir a interferir, ya que están dibujadas en verde, en los mismos receptores NMDA. Y los receptores NMDA que normalmente están ubicados en una zona específica dentro de la hendidura sináptica y en el fondo están recibiendo el glutamato, dando su señal adecuada, la que corresponde incluso con pics de calcio que está dentro de los adecuados, y hay reciclaje del glutamato, por ejemplo, aquí hacia el astrocito, que la huella del astrocito ayuda a tomar el glutamato y reciclarlo para que en el fondo para ayudar a mantener energía, a preservar el neurotransmisor. Todo este mecanismo puede ir fallando cuando el beta amiloide se inmiscuye, entonces puede ir a interactuar, a bloquear los receptores o a interferir con los receptores, hacer que, por ejemplo, que los receptores tengan que se expresen en zonas donde normalmente no están presentes y generen señales inadecuadas, y eso hace que aumenten y se den mayores fenómenos de neurodegeneración y excitotoxicidad. Ahora, otro fenómeno que va muy relacionado a los anteriores es el estrés oxidativo. En el estrés oxidativo, la reina del estrés oxidativo es la mitocondria. Ustedes saben que la mitocondria es como una especie de reactor nuclear, una especie de Chernobyl que está en todas nuestras células. Y pues como buen reactor, que funciona con sustancias bastante peligrosas, que serían los radicales de oxígeno, puede ser que aquí adentro está la cadena respiratoria con radicales de oxígeno, ¿no es cierto? Tiene una doble membrana que nos ayuda a aislarla y protegerla, a limitarla del resto de la estructura celular, ¿no es cierto? Pero cuando hay interferencia de oligómeros de proteínas, cuando hay disfunción excitotóxica, cuando hay disminución de la producción de energía, es difícil para la mitocondria mantener sus gradientes y es difícil mantener la cadena oxidativa. Y eso genera que las mitocondrias eventualmente disfuncionen y liberen estas sustancias oxidantes que están en su interior, y esas sustancias son señales y producen daño dentro de la neurona y son señales para la muerte celular. Ahora, nuevamente, hay maneras, esto es algo que ya se sabe hace tiempo, y hay muchas terapias que se han propuesto en base a uso de oxidantes y antioxidantes. En el fondo, que suponemos que hay un balance entre oxidantes y antioxidantes, y por lo tanto, si cuando la mitocondria está disfuncionando, el balance se va hacia los prooxidantes, y por lo tanto nosotros podríamos eventualmente aportar sustancias, por ejemplo, algunas vitaminas antioxidantes u otras sustancias antioxidantes, que ayudaran a que el balance fuera hacia lo antioxidante y ayudaran a limitar el daño que se genera cuando hay disfunción mitocondrial. Ya. Ahora, en la mitocondria también interfieren, por ejemplo, los oligómeros de beta amiloide, que también pueden ir por su pequeño tamaño, los oligómeros de proteína pueden entrar a la mitocondria, pueden pasar la doble membrana y eventualmente interferir con el funcionamiento de las cadenas de transporte oxidativo. Entonces, el beta amiloide también es tóxico para la mitocondria e interfiere en fenómenos, genera fenómenos de oxidación. Ya. Ahora, otro fenómeno que es muy importante es la inflamación, que ya es algo que va conjugando los fenómenos anteriores. Siempre el sistema nervioso central tiene una respuesta que es relativamente estereotipada contra agresiones, ¿ya? Entonces, si hay alteraciones del desarrollo, si hay traumatismo, si hay isquemia, alteraciones metabólicas o infecciosas, tóxicas, o enfermedades neoplásicas u otra enfermedad neurodegenerativa, esto finalmente genera una respuesta inflamatoria. Ahora, esta respuesta inflamatoria lo ideal es que sea acotada y que ayude a disminuir el daño. Pero esto no es tan fácil, por ejemplo, cuando hay fenómenos dañinos que se vuelven crónicos. Por ejemplo, una patología como la hipertensión, la diabetes, o una demencia de otra causa que esté generando altas cargas de proteínas alteradas, o una depresión, o traumatismos encefalocraneanos repetidos pueden convertirse en un estrés crónico que afecta y activa la inflamación en forma reiterada y crónica. Entonces ahí entran en acción
nuestras microglias, que son las glías que tienen que ver con la defensa, que son en realidad representantes del sistema de inmunidad innata del sistema nervioso central. Son células que son derivadas de macrófagos, no son lo mismo que los macrófagos, pero en el fondo derivan de los macrófagos y migran al tubo neural durante la embriogénesis. Y son nuestras células que responden más característicamente a la inflamación. Pero no son las únicas, porque los astrocitos, que son las otras células que de apoyo a las neuronas, también pueden ser activados, y cuando se activan también pueden responder de forma inflamatoria ante un insulto al sistema nervioso. Y por otro lado, las neuronas y las células endoteliales también pueden participar en fenómenos inflamatorios cuando son activadas por citoquinas inflamatorias, ¿ya? Ahora, como les decía yo, lo que uno espera de una respuesta inflamatoria es que haya un daño agudo, idealmente, donde las microglias colaboren a generar cierto grado de estrés oxidativo y nitrooxidativo, que es corto, acotado, que no mate a las neuronas, sino que ayude a remover, por ejemplo, sustancias que pueden ser tóxicas, como por ejemplo el mismo glutamato en exceso podría ser tóxico, entonces ayudan a removerlo, y pueden ser benéficos ayudando a delimitar y ayudar a la reparación de la zona del cerebro que ha sido dañada. Pero cuando las microglias se estimulan crónicamente, sufren una neuroinflamación que se vuelve crónica y dañina, entonces se genera un círculo vicioso en que se van liberando proteínas agregadas y la estimulación crónica de las mismas microglias va generando especies reactivas de oxígeno y nitrógeno que van a influir en que cada vez se repite y se repite y se mantenga el daño cerebral y el daño neuronal. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos las microglias que normalmente tienen una estructura con extensiones, con especies de zonas estiradas, ¿no es cierto? Con estas estructuras que se estiran, ¿no es cierto? Como estrelladas, y finalmente cuando la microglia se empieza a estimular, va tomando una forma que va recordando así mucho un macrófago, así una forma tipo más como un macrófago, como un huevo frito, yo siempre pienso, con su núcleo, y en el fondo esta célula va a liberar y está activada, y en este momento está liberando muchas citoquinas y mediadores inflamatorios. Y estas citoquinas que se generan cuando se activa la microglia, también a su vez ayudan a que se activen los astrocitos, que también colaboran liberando más citoquinas, y las citoquinas que se van liberando van a actuar como proinflamatorias, como elementos proinflamatorios para estimular, para activar, a dar señal a las neuronas de que se deben dar procesos de neurodegeneración y muerte neuronal. Por otro lado, las mismas señales de muerte, como decía, estas señales de muerte, de daño neuronal, como el péptido beta-amiloide, el LDL, o sea, el acceso de grasas, digamos, los radicales de oxígeno y el daño mecánico, activan a la microglia los sensa, libera mediadores, activa sustancias como el NF-kappa-beta, libera mediadores citotóxicos, ¿ya? Citoquinas, y estas citoquinas van hacia la neurona la sensa y empieza ocurre daño neuronal y la neurona muere. Pero al morir la neurona se liberan más proteínas del interior de la neurona. Y esas proteínas nuevamente actúan como otra señal de daño, entonces esto se convierte en un círculo vicioso donde la activación de la microglia hace que mueran neuronas y la muerte neuronal libera proteínas que finalmente van hacia la misma microglia para generar para aumentar el daño y generar más daño. Por último, vamos a hablar sobre los factores de riesgo adquiridos. Entre los factores de riesgo adquirido, ¿a qué se refiere? Se refiere a todo lo que es nuestra calidad de vida deficiente, en el fondo, de obesidad, consumo de mala dieta, poco ejercicio, exposición a sustancias tóxicas del ambiente, que hoy en día se ha relacionado con daño neuronal y con deterioro neurodegenerativo. Bueno, la microglia, como decía yo, es la sensora de los factores, de todas estas sustancias neuroagresivas o todos estos estímulos que son agresivos hacia las neuronas. Y en el fondo la microglia tiene múltiples receptores, como los receptores de productos avanzados de glicación y otros, y estos receptores responden a sustancias tóxicas, que pueden ser, ¿no es cierto?, LDL oxidado, radicales de oxígeno, daño mecánico, ¿ya? Y finalmente generan que se liberen las citoquinas que activan a las neuronas y llevan a la muerte neuronal, como ya habíamos hablado. Ahora, la misma diabetes, por poner un ejemplo,
se asocia a alteraciones hiperinsulinemia, aumento de glucosa, y la glucosa se asocia a proteínas glicadas, por ejemplo, estrés oxidativo, metabolismo lipídico disregulado, y eso es una señal que afecta a la barrera, puede atravesar la barrera hematoencefálica, llegar hacia las mismas células que están dentro, a las glías y eventualmente a las neuronas, y actuar como una señal de daño, aumentando la patología neurodegenerativa. Ahora, hay muchas razones por las cuales los fenómenos tóxicos, metabólicos tóxicos, pueden interferir en los mecanismos neurotóxicos. Por ejemplo, la enzima degradadora de la insulina, que está aquí puesta como ID, es la misma enzima que está degradando la insulina en el cerebro, pero también es la misma enzima que degrada el beta-amiloide. Y si hay un estado de hiperinsulinemia, puede existir una competencia en que la misma enzima se lleve su equilibrio hacia degradar insulina y degrade menos el beta-amiloide, y eso eventualmente puede aumentar el daño neurodegenerativo. Este es solamente un ejemplo de cómo podrían actuar las enfermedades, las alteraciones metabólicas podrían influir en las enfermedades neurodegenerativas. Ahora, nosotros sabemos que nosotros tenemos un potencial genético, ya que viene dado por nuestra genética, pero también que es modificado por nuestras condiciones desde que estamos en útero. Entonces, dependiendo incluso de, no sé, pues de factores placentarios o del cuidado del embarazo de nuestra madre, nuestro cerebro va a recibir influencias para tener un potencial que puede ir dentro de límites mínimos o límites máximos. Y una vez que nacemos, estamos puestos a un montón de estimulantes, sustancias, a un montón de eventos buenos y malos para nuestro cerebro. Uno de ellos es la educación, que puede hacer que expresemos más nuestro potencial o menos nuestro potencial. Y finalmente, con el tiempo, vamos acumulando señales de daño que van a hacer que en algún momento de nuestra vida expresemos o no, de acuerdo en qué punto de la curva nos estamos moviendo, si desarrollamos o no algún grado de demencia o patología neurodegenerativa. Entonces, al parecer, el cuidado de nuestro cerebro de ir a partir incluso de etapas prenatales. Y eso ya va determinando cuánto es nuestro riesgo de tener patología neurodegenerativa a largo plazo. Ahora, si nosotros lo pensamos así, vamos viendo que una persona desde que nace tiene un riesgo genético de de sufrir una patología neurodegenerativa, en este caso una demencia. Ese riesgo genético explica 2/3 de la enfermedad, ¿ya? Es en el fondo un riesgo que no es modificable, a 60% de la enfermedad neurodegenerativa. Ahora, lo que sí es modificable y que da ciertos porcentajes de nuestro riesgo de demencia incluyen educación, que da el 7% del riesgo. En edad media, otros fenómenos como daño traumático cerebral, hipertensión, al consumo excesivo de alcohol y obesidad. Y hoy en día se reconoce que la pérdida auditiva, por múltiples factores, por ejemplo, poca estimulación al cerebro, puede también ser un factor de riesgo muy importante, incluso tiene más peso que otros, con un 8% de riesgos para generar demencia. Por último, en edades más avanzadas, otros factores como el seguir fumando, las depresiones, el aislamiento social, inactividad física, la misma polución del aire y enfermedades como la diabetes también son factores de riesgo para presentar enfermedades neurodegenerativas. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿podemos, ahora que conocemos estos factores de riesgo, cambiar nuestro riesgo en sujetos que no, fondo, yo no tengo hoy en día una demencia, pero tengo miedo de tenerla a futuro? Entonces, ¿cómo puedo cambiar mi historia? De ahí viene un montón de recomendaciones que han ido generándose en base a los consejos de expertos y que hoy en día, en realidad, ya les dije, las vacunas contra amiloides hasta ahora no han demostrado utilidad. El sacar las proteínas parece no ser bueno, porque dije yo, hay varias proteínas que están interactuando, entonces si yo saco una, es difícil actuar contra una y que las otras no hagan que no sigan generando daño. Entonces, hoy en día nuestra recomendación general para prevenir el daño neurodegenerativo pasa por reducir el riesgo en base a reducir estos factores ambientales que son dañinos, como por ejemplo mantenerse físicamente activo, tener una dieta sana, estimular nuestro cerebro, ¿ya? Mantener con desafío nuestro cerebro. Todo el cuidado cardiovascular es bueno para el cerebro y eventualmente el mantener actividad social, una rica actividad social y ambiental, que también es bueno y estimulante para ayudar a mantener un adecuado metabolismo cerebral. Bueno, y esa es la presentación.